Gracias, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, todos en sus casas, junto a sus familias, sin novedad. Muy buenos días, hola Bastián, ¿cómo estás? Saludos, los saludo a todos. Estamos grabando ya la clase del día de hoy. Recordemos que la clase es grabada, como todas las clases, y después se suben a través de Classroom. Si alguien, buenos días Gonzalo, si alguien necesita que eh, otra plataforma, porque no puede ver el Classroom, pero creo que están todos, o si le complica, no la he subido al canal de YouTube. Así que si alguien necesita por esa vía, puedo tomar las clases y también subirlas, ¿ya? Si es que le acomoda más. Pero por el momento estoy subiendo las clases en el Classroom, ¿ya? Y espero que las puedan ver. No sé si hay algunos que han tenido dificultades, me van contando, si han tenido dificultades quizás para descargar las clases o para revisar el material que hemos subido a través de esa plataforma, ¿ya? Bueno, la tía le dice que es muy lento el Classroom, ¿ya? ¿En qué sentido se demora? Se demora en cargar. ¿Me estaba hablando del video o de las clases, Tiare? ¿De los videos en cargar? Ya el video, ya perfecto. Entonces, perfecto, ya. Entonces voy a ver si me da el tiempo de aquí al viernes poder subir las clases también vía el canal de YouTube, que la mayoría ya había estado suscrito a ese canal y está abierto todavía. Hay clases disponibles, ¿ya? Así que las clases grabadas además de subirlas al Classroom, las voy a subir también al canal de YouTube. Buena que me vayan haciendo esa retroalimentación para a ellos saber si están disponibles o no. Bien, vamos a comenzar ya. Estoy revisando algunos mensajes que me están llegando al WhatsApp de algunos estudiantes. Ya. Denme un segundo. Ya, entonces vamos a partir como todas las clases con el tema de la lista. No la están viendo ustedes por el momento, la voy a compartir para que me vayan respondiendo a través del micrófono o a través de acá el chat. Bien. Hoy día, 2 de septiembre, ya partimos el meme de la patria, ya terminamos las 4 clases de agosto. Ahí me faltó poner noviembre, me salté de octubre a diciembre. Eh, bueno, nos quedan 4 clases, en verdad son 3 clases de septiembre, porque tenemos la del 2, la del 9 y la del 16, si no me equivoco, esa semana la tenemos libre, del 14 al 19. ¿Ya? Del 14 al 20, en verdad, del lunes 14 al domingo 20 es la semana de septiembre que está libre, por lo tanto nos queda la clase del 2, del 9, del 23 y del 30, me faltó ahí poner. Sí, la del 30 de septiembre, ahí me faltó un día, ahí lo vamos a arreglar. Entonces en septiembre igual vamos a tener 4 clases, porque la del 16 no se salta, ¿ya? Bien, Constanza Alvarado, Esperanza Antil, Presente. Esperanza, ahí está.
No te escuché. A ver, activa tu micrófono, Esperanza, porfa. Presente. Oh, no te escucho. A ver, dame un minuto. Problema mío. Qué extraño que no te escuche. Bien. Ya. Brian Asensio. No, no lo estoy escuchando. Activa su micrófono, pero no tengo. Ustedes me escuchan bien, supongo. Sí. Sí, ustedes deberían estarme escuchando. Qué raro. A ver, Brian, de nuevo, porfa. ¿Presente, profe? ¿Me escucha ahí? No. Denme un segundito, porfa. A ver, Brian, ¿podía hablar ahora, porfa? ¿Escucha, profe? Ah, ahora te escucho. Perfecto, ahí lo arreglé. Ya. ¿Xiomara? Presente. Ahí está ahí. Jacob Ayela. Gonzalo Barra. Gonzalo Barra. Benjamín Barraza. Nitsi Bustamante. Nitsi Bustamante. Eva Castillo. Abimelech Catalán. Abimelech Catalán. Felipe Sea. Rodrigo Chávez. Nayeli Coria. Iskra Encina. Danixa Fernández. Danixa. Daniela Galleguillos. Daniela. Fabián García. Bárbara Gómez. Christopher Hurtado. Araceli Leiva. Araceli Leiva. Christopher Martínez. Yuritza Martínez. Nayadet Muñoz. Nayadet Muñoz. Bastián Necul. David Olivares.
David Olivares, Natacha Oñate, Natacha Oñate, Mary Rose Orelus, Ayelen Peña, Presente. Tiare Retamal, Tiare Retamal, ¿está o no está? Mirta Rodríguez, Presente. muy bien, ahí está. Elías Rojas, Aquí. Valentina Sánchez, Mayra Sepúlveda, Mayra, Baitiare Soto, Baitiare Soto, Pierco Valenzuela, Presente. Paula Viera, Constanza Villanueva, Presente. muy bien. Tiare Villarroel, Tiare, ahí está ahí. Y Ailín Villavicencio. Ailín, ¿no estás? La Mayra está presente, me dice. ¿Y la Ailín no está? No, hay 28 y tengo 32. ¿Quién no contestó? 28, 29, 30. Me faltan 2 que no han contestado. ¿La Ailín está o no? Ya tengo ausente. Sí, Mayra, te puse ahí presente. Gonzalo Barra está. Tengo a Nayeli Coria ausente. ¿Está Nayeli? Me dijo presente, no me acuerdo. Nayeli, ¿estás? Sí, estás. Ahí está. Ahí. La Ixia no está. La Danixa, la Daniela Galleguillo habrá llegado. Ahí está, ahí, ya. Ok, 30. Me falta uno. Tengo ausente la Ailín, no sé si la Baitiare no está. Tiere Retamal. La Tiere Retamal no está. David Olevari, Natacha Oñate, Iskra Danixa, Abimelec y Gonzalo Barra están ausentes. Profe, estoy presente. Que se me había pegado el micrófono. Ah, Tiare, ya. Perfecto. Ahí está ahí. Y chiquillos, entonces vamos a partir la clase del día de hoy. Ahí si alguien llega me va comunicando. Lo primero que vamos a hacer es revisar y comentarle que ayer estuve casi todo el día ahí corrigiendo los trabajos y las guías de la fase número 1 y ya debería haberle llegado los reportes a cada uno de ustedes, ¿ya? Y la revisión a sus correos. Yo les mandé esta revisión, les marqué con color amarillo. Si ustedes entran a su Classroom, bueno, después les voy a enseñar cómo, pero esta planilla yo se las mandé de la corrección, o sea, de lo correcto para que puedan comparar ustedes el trabajo que mandaron con lo que se equivocaron finalmente, ¿ya? Y ahí yo les voy a comentar la mayoría de los errores. Ya me di el trabajo de ir revisando uno por uno, por cada ítem de cálculo para que se fueran dando cuenta en qué se habían equivocado, ¿ya? Entonces, el primer trabajador, no los voy a revisar todos, solamente voy a revisar y decirles más o menos los errores en general que ustedes tuvieron. Entonces, teníamos el trabajador 1 con un sueldo base de 550.000 y las horas extras. Este trabajador no tenía 45 horas semanales, ya tenía menos horas semanales, por lo tanto, el factor cambiaba, ¿ya? De acuerdo a la planilla que estamos trabajando,
cada trabajador tenía una cantidad de horas semanales, entonces había que irse a la primera columna y trasladar. La mayoría de la hora extra la calcularon bien, deben haber sido como 5 que se equivocaron del curso de los que mandaron la tarea, muy poquito, así que igual quiero felicitarlo porque la mayoría estuvo muy bien en la guía. La mayoría también estuvo con un porcentaje arriba del 70% de logro, ¿ya? El bono de especialización, que no había que calcular nada, la comisión, que algunos, bueno, se equivocaron en el cálculo de la hora extras por el motivo que no cambiaron el factor y ocuparon el mismo factor para todos. Entonces ahí estuvo el primer error, ¿ya? El primer error en el cálculo para poder determinar el total haber es el cálculo de la hora extra y no cambiaron el factor, ya que había que cambiarlo de acuerdo a la cantidad de horas que cada trabajador tenía contratado a la semana, ¿ya? Y se utilizaba la primera columna, que es por el pago de liquidación de sueldo mensual, ¿ya? Entonces, la comisión era el 5%, ya que aparecía también en los indicadores. Solamente un estudiante puso el 4%, que no leyó a lo mejor bien las instrucciones, ¿ya? Que calculó eso mal, entonces por lo tanto en todas las comisiones que había que calcular tenía malo ese valor porque no actualizó el porcentaje que tenía esta empresa, ¿ya? Y algunos tenían ventas y otros no tenían, por lo tanto los que no tenían era cero y los que tenían eran entre 2.500.000, 1.500.000, algunos por ahí, y había que sacar el 5% de las ventas y le daba el valor que iba directamente abajo después a la liquidación de sueldo. Y acá en la base para el cálculo de la gratificación había que sumar sueldo base, horas extras, bono de especialización y comisión, y la suma era la base del cálculo de la gratificación. Por lo tanto, yo calculaba el 25% de eso, y si ese valor era superior, en este caso es superior, por lo tanto la gratificación es el tope. Ya hay varios también se equivocaron. Tres, tres estudiantes pusieron la base. Acá como gratificación pusieron la base, que era 1.900.000 y algo. ¿Ya? Ese fue un error grande porque nunca no se va a pagar la base en la gratificación, sino el 25%. Y si el 25% supera el tope, se coloca el tope. Era lo que habíamos hablado ya en como 3 clases. ¿Ya? Acá claramente el 25% de 841 no lo tengo anotado acá, pero supera el tope. Por lo tanto, después cuando trasladamos la información a la liquidación de sueldo, tenemos el valor de la hora extraordinaria. Después se traspasaba solamente, ¿ya? Acá hay solamente un estudiante que no puso los cálculos, ¿ya? Eso también bajaba puntos. Es importante poner los cálculos porque así yo me doy cuenta si hay un error, poder ver dónde está el error, ¿ya? Entonces, acá en la hora extra era traspasar los valores. Traspasar, ¿cierto? El sueldo base, ¿cierto? Hacia abajo, el valor de la hora extra, el bono de comisión, el bono de especialización, que había que trasladarlo también, y la gratificación, dependiendo si era el tope o el 25%, ya se traslada también. ¿Ya? Una vez que teníamos todos los valores acá traspasados, había que sumarlo. Sumar todo, sumar el sueldo base, sumar hora extraordinaria, sumar comisión y sumar bono de especialización. Y la gratificación. Y eso me daba el TRI, que era el total remuneración imponible. Ya la suma de todo. ¿Ya? Hay algunas personas que se equivocaron y ahí yo les puse cuando hice la retroalimentación, no sumaron el bono de especialización. O sea, todo lo que hay acá arriba del TRI, todo se suma. Si hubiera habido otro bono acá, por ejemplo, se suma también. Entonces acá toda esta columna se suma y sería el total remuneración imponible, que es el TRI. Ya que lo vamos a hablar, que es un valor súper importante para la clase del día de hoy porque vamos a determinar desde ahí los pagos de descuentos previsionales para el trabajador, AFP, salud y seguro de cesantía. ¿Ya? Y después más abajito, ninguno tenía carga de asignación laboral, que lo vimos en la clase anterior, eso porque no lo había explicado antes de hacer esta guía. Entonces, ninguno de los trabajadores le había puesto cargas familiares, por lo tanto, ninguno tenía, era cero. Bono de colación, la mayoría eran 30.000 y la mayoría eran 40.000, excepto había un trabajador que tenía un ingreso menor y ahí cambiaba el bono de colación y movilización, solo en un trabajador, ya para los que se dieron cuenta. Y después el TRI tomaba el valor del TRI, le sumaba el bono de colación y movilización y me daba ese valor para el trabajador número 1.
Ya, como les indicaba, también cuando alguien se equivocaba, ustedes pueden abrir su documento y yo seleccionaba y lo marcaba como amarillo, ¿ya? Por ejemplo, eso. Así les va a aparecer a ustedes. En el caso, hay algunos que se equivocaron solamente en un número, por ejemplo, no sé, acá en el 5 y era yo lo marcaba así, y le marcaba ese número que está de error, pero era a lo mejor por 1 peso, 2 pesos la variación, hasta 8, 10 pesos habían variaciones, que era a lo mejor por el cálculo de la hora extra, ¿ya? Porque no ocupaban todos los decimales y hay una variación de 2. Hasta hay algunos que se equivocaron en 8 pesos, ¿ya? Entonces eran errores ahí mínimos. Por eso igual quiero felicitarlos y darle ahora consejos después para la siguiente guía. Esta semana la profesora Cecilia debería entregar guía para que trabajaran esta semana y la próxima. Y ya viendo el calendario, a mí me tocaría ya entregar guía después cuando volvamos de la semana de septiembre, si no me equivoco. ¿Ya? O esa misma semana entregar para el trabajo de 2 semanas. Ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Pero la entrega va a ser, recuerden, cada 15 días ahí intercalado con la profesora Cecilia. Bien, entonces así está el ejemplo de un correcto trabajador en el área de, de cómo se completaba esta guía. Ahora, por ejemplo, yo les mandé también eh, esta corrección, ya en donde es un resumen en el fondo de todos los datos de lo que debe haberle dado en el total haber. ¿Ya? Si alguien quiere ocupar esta planilla para futuros trabajos, también lo puede hacer. ¿Ya? Aquí, de hecho, está la fórmula lista. Si ustedes ven ahí en pantalla, está la fórmula lista para el cálculo de la hora extra. Si se aplican, ¿cierto? Ahí tendrían que cambiar solamente el factor. ¿Ya? Si en el caso del trabajador uno, por ejemplo, cambia el sueldo base, ahí lo cambian ustedes manual o el bono de especialización o la comisión. Ahí ustedes pueden ir cambiando. Por ejemplo, ahí tengo 2.500.000 multiplicado por 5% y me da automáticamente ahí la comisión. Y en el caso de la hora extra habría que cambiar el factor solamente y la cantidad de horas que trabajó. Porque ahí la fórmula dice que el sueldo base se multiplica por el factor y después lo multiplico por la cantidad de horas y me da el valor cuadradito. Y además que me lo cuadra, me lo, ¿cómo se llama? Me lo cierra en los decimales. Si es que el primer decimal es 9, ¿cierto? Hasta 5, lo aproxima de manera automática. ¿Ya? Entonces sería el valor exacto. En cambio, la calculadora, si lo hago paso a paso, capaz que me coma algunos decimales y me va a variar entre 2, 3, hasta 5 pesos en la variación, dependiendo cómo ocupen su calculadora. Así que esta tabla también se las dejé a ustedes para que las tengan. Después vamos a ir agregando más cosas hacia abajo que serían los descuentos previsionales solamente. Y esta la sirve para 10 trabajadores. Ahora, si son 20 trabajadores, es cosa de insertar, ¿cierto? Más tablas y empezar a llenar nomás. Pues. No tiene ninguna otra ciencia. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, algún tema que preguntar hasta ahora, chiquillo? ¿Por el chat o si quieren abren su micrófono y me preguntan? ¿Ya? Aquí, si ustedes se dan cuenta, acá ya está todo revisado, está el puntaje asignado y mandé mensajes personalizados de lo que en el fondo de lo que se refiere el porcentaje y lo traducí en una nota, así es que para que a ustedes más o menos les quede más claro lo que es el logro o el porcentaje de logro. ¿Ya? Tenía 100 puntos, cada trabajador eran 10 puntos, entonces ahí empecé a descontar de acuerdo a los errores que cada uno de ustedes tenía. Y por Profe, ejemplo, yo me sí, equivoqué. sí, Y todavía no entiendo más o menos. sí, dime. Lo que pasa es que después de sacar el total a ver, Ujú. ¿ese se multiplica por el 25? ¿O el tri se multiplica por el No, 25? ahí está ahí, mezclando conceptos, po. El total a ver, la suma final, po, ¿ya? Y el tri no tiene nada que ver con el 25%, nada que ver. Ya ahí está ahí súper perdida, po, ¿ya? Ahora, si llegamos, vuelvo a repetir, el tri, que es el total remuneración imponible, perdón, es una suma.
¿Qué suma de qué? No, ahí estaba. La base de cálculo de gratificación era Ya, la base esa. de cálculo de Ahí gratificación yo la multiplico por el 25%. ¿Ya? siempre va a ser por el 25%, ¿cierto? Siempre, po, siempre porque estamos con la ley artículo 50, recuerda. Ah, ya, gracias. Y la Ahí ley estaba, me artículo equivoqué. 50, con esa metodología de cálculo, siempre va a ser por el 25%, no cambia. Lo que va a cambiar es las comisiones, porque cada empresa negocia o con cada trabajador negocia el porcentaje de comisión que le va a pagar. Pero el 25% no es negociable porque está establecido por ley. ¿Ya? Entonces, si ese 25% es mayor al tope, se paga el tope. Creo que en el caso solamente de un trabajador, si no me equivoco, o de un par de trabajadores, aquí en la corrección de la guía, si ustedes se dan cuenta, en el trabajador 3, en el 6 y en el 7 se paga lo que sale, ¿ya? Y todos los demás, en el 1, en el 2, en el 4, 5, 9, 8, 9 y 10, se paga el tope, porque todos estaban pasados. ¿Cierto? 210, 132, 250, 277, 272, 135 y 305. Todos esos estaban pasados. Entonces, los que están marcados con amarillo, quiere decir que se paga el tope. Y en la gratificación, o sea, aquí son tres que se paga el 25% que es menor a ese tope, digamos. ¿Ya? Profe, Diga, ¿por qué no dice los resultados? los mandé al Classroom. Ya Ay, ya, cada uno tiene sus resultados personalizados con un mensaje personalizado a cada uno ya, de sus errores. ¿Ya? ya. Ahora, contigo, Natacha, va a ser más complicado porque como no tengo este documento, me mandaste foto, entonces yo no puedo corregir en la foto. Entonces ahí no hay, a no ser que tú corrijas tú personalmente con el correo que yo mandé con la guía desarrollada, ¿ya? Porque si tú te das cuenta aquí, ¿qué hago yo? Abro acá, por ejemplo, ya, a la esperanza, por ejemplo, y yo le puse, está marcado con amarillo los errores que no son muy significativos, la mayor variación son 6 pesos y 2 o 3 pesos, error de aproximación en algunos casos, ¿ya? Y ahí yo le puse la nota de acuerdo al 90% que ella obtuvo, ¿y qué hacía yo? Abría su documento, y que en todos, menos en uno, si no me equivoco, la Valentina no tenía su nombre acá, porque a lo mejor tenía otro documento y después lo subió, no trabajó en el mismo. El único caso que tenía diferente, porque todos los demás aparecía el nombre, ¿cierto? Esperanza Antil, Sí, porque, oiga, profe, ¿sí? era porque yo no podía editarlo ahí porque yo trabajo Claro, del pues, teléfono, porque no tengo sí, po. computador. Eso es lo que pasó quizás, ¿ya? Claro, y lo tuve que editarlo yo por Word. Claro, y después lo subiste, pero igual lo Sí, pude corregir porque lo pude abrir, no tuve problema. Pero en este caso, por ejemplo, la Esperanza, ya yo revisaba acá, y ella tiene comentarios privados, ¿cierto? En donde ella se equivocó. Entonces, si yo bajo, ahí está con amarillo, ¿dónde se equivocó? Ya, entonces así ustedes se dan cuenta qué cosas se equivocaron. Ya en este Profe, caso, ¿sí? entonces a mí todavía no me saca la nota. Sí, pues estaba lista tu nota, está enviada. Pero lo que sí Ah, no te va a aparecer esto, la corrección. ya. Ya, por ejemplo, aquí los errores. En la hora extraordinarias, por ejemplo. Aquí se equivocó, aquí también. Entonces ahí en amarillo van a estar todos los errores. Así que ustedes se meten al Classroom, revisan su documento, entran a la tarea, revisan el documento y va a estar ahí marcado con amarillo. ¿Ya? Y cada uno tiene un mensaje personalizado para que vean en qué se equivocaron. Y ahí podemos hacer una retroalimentación y de esa manera se puede dar cuenta usted en qué se equivocó, ¿ya? Me profe, estoy dando cuenta que la Natacha Oñate está presente, así que le voy a poner el tiro presente. Dígame, sí, Soy la Xiomara. sí, dígame. ¿Usted no podría hacer el ejercicio de las 6, por favor? Está hecho. Tú te lo mandé a tu correo. Sí, pues porque ahí me dijo que está con amarillo el mío, por Sí, algo pues, le digo. sí, pues está hecho, pues. Pero usted, Yo, yo usted te no man- podría hacer el ejercicio así. yo lo hice, está hecho, te lo mandé a tu correo para que tú lo revises. ¿Ya? Bueno,
están hechos todos los ejercicios. Mandé 2 correcciones, una por Excel y una por Word, en donde está el paso a paso de todo, cómo sería correctamente desarrollado el ejercicio y los resultados. ¿Ya? Bien, entonces, para seguir avanzando, dejamos eso ya atrás. Ya cualquier duda o consulta específica me van escribiendo o lo pueden hacer después. Me mandan un WhatsApp y nos juntamos después a la hora de atención de estudiantes, después de la clase de las 11:45, ya que sería a las 1:20. Ya si alguien se quiere juntar conmigo, me escribe al WhatsApp y yo me conecto, porque generalmente cuando me conecto, si nadie se conecta, ahí me estoy 10 minutos, 15 minutos y me salgo. Entonces, si alguien quiere, yo me conecto y me escribe. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con lo que es la segunda parte de la liquidación de sueldo. ¿Ya? Indicar también que los videos van a estar en Classroom y los voy a subir también al YouTube, los que quieran también consultar. ¿Ya? La unidad número 2, le puse unidad número 2, pero debería ser a lo mejor otra unidad en tiempos normales, debería ser esta como la unidad 4 quizá. ¿Quién me habla? El Gonzalo. No, pues está ausente Gonzalo. ¿Ya? Acuérdame de ahí para no perder el hilo de la clase. ¿Ya? Cálculo de remuneraciones, finiquito de obligaciones laborales, entonces, confección de una liquidación de sueldo. Y en esta clase vamos a ver tipos de descuento. Las clases anteriores habíamos visto todos los ingresos que tiene el trabajador, todo lo que recibe a pago, pero y el total haber, o sea, todo lo que ingresa. Ahora tenemos que ver todo lo que se le descuenta al trabajador, ¿ya? Todos los egresos en el fondo, ¿ya? Y los egresos tienen que ver con descuentos que se le hacen de diferentes maneras. El aprendizaje esperado es calcula las remuneraciones de un trabajador o trabajadora de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y el objetivo de la clase es reconocer las clasificaciones de los descuentos y calcular los descuentos según normativa vigente de los trabajadores de una empresa. Primero, reconocer, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos mezclando lo que es remuneraciones, el cálculo propiamente tal y el procedimiento, con la ley, ya con algunas cosas de la ley laboral. ¿Bien? Entonces, vamos a identificar cuáles son los descuentos y después vamos a calcularlos. ¿Bien? También indicar que el ticket de salida no va a tener la respuesta, así que no respondan por favor por el chat, y voy a hacer la pregunta antes para que la puedan anotar en un cuaderno, anoten la alternativa y durante la clase va a salir la respuesta, va a ser al revés. Ya antes yo pasaba la materia, hacía una pregunta y ustedes me respondían y decíamos la correcta. Ahora la modalidad va a cambiar para darle un poquito más de exigencia al tema. Como vamos avanzando, yo voy a hacer la pregunta antes y después va a aparecer la respuesta correcta, pero no la vamos a decir. Ya ustedes tienen que identificarla, tienen que anotarla en algún cuaderno, traten de tener ahí alguna hojita a mano para que puedan anotar la pregunta al final. ¿Ya? Y para poder posicionarnos físicamente en el espacio de una liquidación de sueldo, nosotros habíamos visto esa parte que es donde estaban todos los ingresos del trabajador, o sea, la parte superior, ¿ya? Y en la clase del día de hoy nos vamos a ir enfocando a esa parte ahora, donde están los descuentos de cargo del trabajador, ya todos los descuentos que se le hacen al trabajador, que son la AFP, la salud, en el caso si está en ISAPRE o FONASA, el seguro de cesantía, ¿cierto? También. Y otros descuentos. El cálculo de impuesto a la renta también lo vamos a ver, pero eso va a ser ya para una tercera unidad. En esta segunda unidad lo que vamos a ver es los descuentos de salud, de previsión, de la AFP y del seguro de cesantía principalmente. ¿Ya? Ticket de salida. La primera pregunta del ticket de salida, que no vamos a dar la respuesta, insisto, y la respuesta va a estar más adelante, que es: ¿en qué artículo del Código del Trabajo se mencionan los descuentos del trabajador? ¿En qué artículo del Código del Trabajo se mencionan los descuentos del trabajador? ¿Ya? Está el artículo 58, letra A, el artículo 25, letra B, letra C, el artículo 50 y letra D, el artículo 55. ¿Cuál de estos 4 artículos menciona los descuentos al trabajador en el Código del Trabajo? Esa es la pregunta.
Ahí anótenla, sáquenle un pantallazo, una foto, ahí vean cómo les sale más rápido después para poder contestar esa pregunta, ¿ya? Más adelante. Bien. Ahí busquen la estrategia de cómo ir registrándola. En la introducción, entonces, todo trabajador tendrá derecho a la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Acá, como en algunas clases también había mencionado, el término de la seguridad social, independiente de la crítica que podamos hacer al sistema de AFP, no más AFP, ¿cierto? Que cambie el modelo, el retiro del 10%, etcétera, que son temas que son contingentes, ¿ya? Más que eso, lo que vamos a aprender acá, la idea es que qué es lo que hay en el... si uno sabe lo que hay en el fondo, puede hacer ya la crítica y puede decir ya esto habría que cambiarlo, esto no funciona, etcétera. Pero primero tenemos que, para poder criticar un sistema hay que conocerlo, ¿ya? Y un poco vamos a ver cómo funciona este sistema a grandes rasgos también y en rasgos particulares, y además vamos a poder saber cómo se descuenta, cómo es el procedimiento para el descuento al trabajador y cómo se va pagando este porcentaje que implica lo que es la seguridad social. La seguridad social abarca tres aspectos que son previsión, ¿ya? Para la jubilación, cuando un trabajador cumple una edad determinada y jubila, cuando está ya viejito, y después tenemos la salud, que también forma parte de la seguridad social, la salud que es un seguro, ¿ya? Y en ese caso está el seguro privado y el seguro público. El seguro público se canaliza a través de FONASA y el seguro privado se canaliza a través de la ISAPRE, ¿ya? Uno es más caro que otro y las atenciones son obviamente mejores que otras el privado y al pagar más, ¿ya? Hoy en día no tenemos solamente un sistema de salud en nuestro país, ¿ya? Y tercero sería lo que es la cesantía, que es el seguro de cesantía, ¿ya? Esto implica que el Estado velará por los derechos de los trabajadores a través de instituciones que regulen y apliquen las leyes asociadas a lo que es la seguridad social. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas, uniformes. Uniformes significa que sean para todos iguales, ¿cierto? Sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. En esta sesión aprenderemos respecto de los descuentos que se aplican a los trabajadores de acuerdo al artículo 58 del Código del Trabajo, artículo 58, reforzando lo expuesto por los alumnos en la sesión anterior, ¿cierto? Vamos a reforzar en el fondo también lo que vimos en la sesión anterior, que ya lo hice a través de el desarrollo de la guía y de las actividades que hemos visto hasta ahora, que son todos los ingresos del trabajador con el TRI, que es el total de la remuneración imponible, hasta llegar al total haber. Bien, antes de comenzar, ¿en qué artículo del Código del Trabajo se mencionan los descuentos que se aplican a las remuneraciones? ¿Ya? La respuesta en el artículo 58. ¿Y qué tipos de descuentos se mencionan en el artículo 58? Las cotizaciones de seguridad social, ¿ya? Que habíamos hablado también que cuáles son las cotizaciones de seguridad social. Previsión, a cargo de la AFP. Salud, a cargo de la ISAPRE o de FONASA. Y el seguro de cesantía a cargo de la AFC, Aseguradora de Fondos de Cesantía. Y otros descuentos que los vamos a ver también, que hay algunos descuentos que son legales y otros que no se pueden, que están prohibidos hacerlo, ¿ya? Pero también hay que velar por la seguridad social y tampoco se le pueden hacer descuentos a los trabajadores con tal de que al trabajador saque cero, es imposible, ¿ya? No se le pueden hacer más del 25% de descuento a los trabajadores, o sea, de un cuarto de su sueldo, no se le puede descontar. Algo tiene que sacar después a fin de mes, ¿ya? Bárbara me dice, profe, Meet ha sacado a Xiomara 2 veces y no la deja entrar. Ya, gracias. Desarrollo teórico. Segundo ticket de salida, segunda pregunta, que dice, ¿cuál de los siguientes descuentos se les puede aplicar a los trabajadores? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas se le puede aplicar a los trabajadores en términos de descuentos? ¿Se le podrá descontar la cuota del club deportivo?
B, ¿se podrá descontar la cuota sindical? ¿Se podrá descontar la cuota mortuoria? ¿O se podrá descontar la cuota de centro de padres? ¿Cuál de estas 4 alternativas se puede descontar a los trabajadores por términos de cuotas? Ya, eso. Sería la pregunta número 2 del ticket de salida. Bien. Entonces, ¿qué descuentos se aplican a los trabajadores? La empresa puede deducir. ¿Qué viste, Xiomara? No entendí. La Bárbara le avisó que Meet me había sacado. Ah, sí, pues sí me contó. Sí, vale. Tuve que reiniciar el celular. Ya bien, pero qué bueno que te pudiste reconectar. Sí. Súper. Ya, entonces, ¿qué descuentos se aplican a los trabajadores? Entonces, la empresa puede deducir de la remuneración en los siguientes conceptos. ¿Ya? Se pueden deducir, por ejemplo, lo que son los descuentos legales. ¿Ya? Ahí vamos a detallar también lo que son los descuentos legales, que está enfocado en lo que es la seguridad social y también lo que son los impuestos. Todos los chilenos pagan impuestos, además del impuesto al consumo, ¿cierto? El IVA que se compra, que se paga a través de las compras también. Las remuneraciones tienen un impuesto que a través de una tabla se puede calcular, ya que lo vamos a ver también en una unidad 3. Los descuentos de vivienda de estudio. Hay empresas que tienen convenios con los bancos, por lo tanto, el trabajador puede autorizar que se le descuente, como por ejemplo el dividendo, ¿ya? Hay personas que compran casa con un crédito hipotecario y sacando un crédito hipotecario para sacar su casa, tienen que pagar lo que se llaman los dividendos, ¿ya? Que son pagos mensuales para poder pagar la vivienda, ¿ya? Su casa. Y el trabajador o la persona puede pagar directamente en el banco o también puede lo que se llama descuento por planilla y eso lo tiene que autorizar a su empleador para que le descuenten en su liquidación y eso también se puede, está autorizado para que se le descuente. ¿Ya? A no ser que tenga mucho descuento el trabajador, como les digo, y estos descuentos superen este 25% y termine sacando 0 pesos el trabajador o la mitad de su sueldo que le correspondería. ¿Ya? Entonces eso también lo vamos a ver después más adelante cuando hagamos los ejercicios. En términos de estudio también, si alguna empresa tiene, por ejemplo, convenios con la Universidad Católica, Universidad de Chile, Lusacho u otra institución, INACAP, etcétera, y yo tengo, por ejemplo, mi hija que está estudiando en INACAP, a mí me pueden descontar por planilla también el valor que corresponde a esa mensualidad, ¿ya? Es poco usado eso, existe, sí existe en convenio, pero generalmente eso, los institutos se paga a través del banco, generalmente, ¿ya? Pero de existir convenios con respecto a eso, también hay empresas que tienen, ¿ya? Descuentos de otra naturaleza, como por ejemplo, si una empresa tiene convenio con gimnasios, ¿ya? Yo entiendo que el Pacific o el Baltus u otros, el Sport Life tienen también tienen convenios con empresas. Entonces, si yo me inscribo en ese gimnasio, a mí me van a descontar esa cuota por planilla. O sea, en mi liquidación de sueldo va a venir el descuento por concepto del gimnasio. Entonces, ¿qué hace? Mi empleador me retiene esa plata y lo que hace mi empleador, por ejemplo, si hay 100 trabajadores, y eso me hace a lo mejor que ese convenio, ese gimnasio salga más barato. Entonces, si tengo 100 trabajadores, el gimnasio lo va a pagar la empresa en el fondo de los descuentos que los retiene de los trabajadores y le paga el monto total por los trabajadores inscritos, ¿ya? Y ahí sumando los descuentos legales de vivienda y otros descuentos me da un total, ¿cierto? Que sería el total de descuento, que ese total de descuento no tiene que superar el 25% del total haber, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito atrás, también en términos de descuentos de otra naturaleza, hay empresas también que les dan préstamos a los trabajadores, préstamos de corto plazo. ¿Ya? Por ejemplo, yo le paso 1 millón de pesos como empresa a mi trabajador y él me lo devuelve en cuotas. Entonces yo le voy a pasar esa plata y yo se le descuento por planilla esas cuotas. También es una opción. ¿Ya? Cuotas de bienestar también, cuotas sindicales también se pueden descontar en la planilla de remuneraciones, que lo vamos a ver también en la siguiente lámina.
que la empresa está obligada a deducir de la remuneración de los trabajadores los siguientes conceptos, ¿ya? Intereses, ¿a qué te refieres con intereses, Bárbara? A ver, si me explicas, ¿a qué te Eso puede es lo que referir? mencionó recién, que Sí, a cuando ver. la empresa le da un préstamo, que si después lo pagan por cuotas, pero lo pagan con intereses, solamente ellos Ah, pagan claro, lo que... mira, generalmente lo que hace la empresa es no cobrar intereses, pero sí lo que hace es dar... ¿qué me dices, Christopher? Lo que hace es dar en UEFs. Ya como los UEFs se va actualizando diariamente, la plata no pierde valor. ¿Ya? Se va solamente actualizando su valor. ¿Ya? Christopher tiene 5 puntos menos. Entonces, se va actualizando ese valor a través de, de la UEF, pero las empresas no cobran intereses principalmente. ¿Ya? Eso. Entonces, como les decía, ¿qué descuentos legales están incluidos? Bien, impuestos, cotizaciones de seguridad social, ¿ya? Los impuestos, el impuesto que se llama el impuesto a la renta, ¿ya? El impuesto a la renta. Cotizaciones de seguridad social. ¿Alguien me escribe? Sí, Christopher va a ser el mejor compañero. Cotizaciones de seguridad social, ¿ya? Cuotas sindicales, ¿ya? Cuotas sindicales. Obligaciones con instituciones de previsión o gobierno, ¿ya? Por ejemplo, la AFP, las distintas AFP que existen en el mercado, lo vamos a ver también más adelante, los tipos de AFP que existen. Del gobierno, FONASA es parte del gobierno, ¿ya? La ISAPRE son entidades particulares, y la AFC, que también es una entidad particular, ¿cierto? Pero existe una administradora también que está a cargo, un poco depende del gobierno, pero no es una entidad pública, si no me equivoco, que ve los temas de los seguros de cesantía, ¿ya? Y finalmente las obligaciones de carácter judicial, ¿ya? Que creo, si bien no me he metido bien en ese tema, pero, por ejemplo, cuando existen demandas judiciales en cuanto a pensión alimenticia, ¿ya? Se puede descontar también por planilla y es retenido por el ente judicial, ¿ya? Que son ¿cómo se llama? El familiar, ¿cierto? Cuando el papá tiene que poner plata para el hijo cuando los papás están separados, eso. ¿Ya? Eso ya son temas más específicos, ¿cierto? Que tienen que ver con carácter judicial, ¿ya? Bien. Y nos vamos a ir. ¿Qué quiere decir cuota mortuoria? Es cuando el trabajador muere, ¿ya? Y se pagan algunos valores por concepto de muerte. Mortuorio viene de muerte, ¿ya? Sí, po, la palabra lo dice, de muerte, mortuoria. Bien. Cotizaciones de seguridad. Te voy a tirar una talla, Christopher, pero después ya me arrepentí. Se entiende por cotizaciones de seguridad social a un conjunto de leyes políticas, procedimientos que protegen a los trabajadores en su vejez, como decía delante, ¿ya? Salud, accidentes laborales y entre otros factores. La seguridad social está vinculada directamente a lo que es el sistema previsional, y el sistema chileno en sí está ahí administrado por lo que son las AFP, las Administradora de Fondos de Pensiones, AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, ¿ya? Y que se encarga de proteger al trabajador en su vejez, en la salud en algunos casos, y los accidentes laborales que en el fondo ahí lo administran otras entidades. Recordemos que la salud, como dije anteriormente, FONASA y SAPRE, y accidentes laborales hay una ley que es la 16.744, que es la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que administra las mutualidades, ¿ya? La Mutual de Seguridad, la H, la Asociación Chilena de Seguridad, y el IST, el Instituto de Seguridad del Trabajo, que son esas tres mutualidades que son particulares que
velan por todo lo que es la seguridad en el trabajo, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, ¿ya? Y también aquí faltó ahí agregar lo que cuando el trabajador queda sin trabajo, que es la cesantía, ¿ya? Entonces, acá tenemos el panorama general en este esquemita pequeño, que son las AFC, que están vinculadas a lo que es el seguro de cesantía, el sistema de pensiones, ¿ya? Cuando se jubila, que está administrado por, valga la redundancia, administradora de fondos de pensiones, el sistema de salud, que está administrado por dos áreas, aquí tenemos dos caminos, que es el privado y el público, FONASA, privado y SAPRE, y tenemos el tema de la seguridad en el trabajo, ya que administra la ley que les mencioné delante, la 16.744, que es la mutual de seguridad, o las mutualidades en general se llaman, pero la H no tiene el nombre mutual, pero también es una mutualidad, se llama, que es la Asociación Chilena de Seguridad, que está vinculada también a la ley antes mencionada de seguridad del trabajo, en términos de accidentes y en términos de enfermedades vinculadas al trabajo. Y el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, ¿ya? Entonces, en este esquema que estamos mirando ahora está todo lo que es la seguridad social, que abarca a lo que está vinculado a lo que es el trabajo. Esto tiene que estar también asociado a lo que es un contrato de trabajo y a los independientes, o sea, los que trabajan por cuenta propia o que tienen sus propias empresas pero no tienen trabajadores a cargo, porque recuerden que el trabajador independiente no tiene que tener trabajadores a cargo, sino se transforma en un empleador. Ojo con eso. Entonces, ese trabajador independiente puede cotizar de manera individual, si es que no tiene un contrato de trabajo y depende de una empresa, ¿ya? Que en el caso de a lo mejor varios apoderados quizás que están acá, que tienen sus propias empresas y tienen que cotizar de manera individual, ¿ya? Si no, si depende de una empresa, la empresa se encarga de descontarle y pagar a todos estos administradores que tienen que ver y que se vinculan con lo que es la seguridad social. Y a continuación vamos a abordar cada uno de los componentes del sistema previsional de nuestro país y cómo la empresa los debe abordar con sus trabajadores para efecto de remuneraciones. Vamos a comenzar con el sistema de fondos de pensiones, o sea, las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a partir con esa. Y vamos a ir con el tercer ticket de salida. ¿Ya? Atento, Christopher. No lo escriba en el chat. ¿Cuál es el monto obligatorio para el ahorro de capitalización individual que recauda la AFP? ¿Cuál es el monto obligatorio para el ahorro de capitalización individual que recauda la AFP? El 11%, letra A, el 12%, letra B, el 19%, letra C, y el 10%, letra D. No, Connie, no depende de la AFP, es para todas las AFP el mismo porcentaje, y para todos los trabajadores de Chile es el mismo porcentaje, ¿ya? Ahora depende de la AFP después lo que son las comisiones, los cobros que cobra la AFP por la administración, eso lo vamos a especificar después. Pero hay un cobro, que es el monto obligatorio, que es de capitalización individual, obligatorio, individual, y que lo recauda la AFP. Letra A, 11, letra B, 12, letra C, 19 y letra D, 10%. Y que lo vamos a ver en este esquema que va a aparecer, ¿ya? En este esquema que ustedes se van a dar cuenta ahí rápidamente, ¿ya? Aquí voy a explicar cómo funciona el sistema de AFP, ¿ya? Con peras y manzanas y con este esquema gráfico que acabo de diseñar especialmente para ustedes, ¿ya? Entonces, tenemos el sistema de pensiones, que es el ahorro previsional, que es la previsión, ¿cierto? Prever ¿qué? El futuro, o sea, cuando yo no esté trabajando y cuando esté viejo. De eso se trata el sistema previsional de pensiones. Ahora, que funcione o no funcione, sea malo o sea bueno, ¿ya? Eso es muy criticable, ¿ya? Pero cualquier sistema de ahorro de cualquier país funciona casi de la misma manera, porque es un ahorro de previsión. Ya cuando yo no esté trabajando y no percibe ingresos, ya tengo que sacar de alguna parte, entonces voy a tener que sacar de los ahorros que yo
junté en mi vida laboral. Entonces, el ahorro previsional tiene una captación. ¿Qué es la captación? ¿Cómo yo voy recaudando esos fondos? De eso se refiere al término captación. ¿Cómo los recaudo? ¿Ya? Y existen 3 pilares en la recaudación o en la captación de estos impuestos. El primer pilar es un pilar obligatorio, ya que estamos a afecto a todos los trabajadores que tienen un contrato de trabajo o que son independientes, ¿ya? Y este pilar obligatorio es de capitalización individual, ¿bien? Y esta capitalización individual para todos los trabajadores es igual, no hay diferencia de acuerdo a la AFP, ¿ya? Y cada trabajador tiene que pagar el 10% de capitalización individual, ¿ya? Cada trabajador paga el 10% de capitalización individual. Para todos los trabajadores del país, de Chile, va a pagar el 10%, que se le recauda, y esa plata no se toca. Ese 10% que se le retira al trabajador de su TRI, el total remuneración imponible, se va a ir juntando en su vida laboral, ¿ya? Para cuando sea viejito, como dice ahí el monito, ¿ya? Y después tenemos un seguro de invalidez y sobrevivencia, que también se calcula desde el TRI, desde el total remuneración imponible, pero ese valor, el 1,99%, no lo paga el trabajador, ¿ya? Se calcula de su remuneración, pero ese valor lo paga el empleador, ¿ya? Ojo con eso, lo paga el empleador, el 1,99% lo paga el empleador, que es un seguro en el caso de que el trabajador quede inválido, ¿ya? O el trabajador muera. Hay 2 posibilidades de utilizar ese seguro, que lo paga el empleador, que el trabajador quede inválido y lo imposibilite de trabajar y tenga que jubilar anticipadamente por invalidez, o el trabajador muera, y sobrevivencia significa que hay que mantener a esa familia que dependía de ese trabajador y ese trabajador murió, por lo tanto, la administradora de ese seguro va a tener que pagarle a esa familia un valor X, ¿ya? Y finalmente, la comisión de administrador. Profesor, Sí, Constanza. disculpe, ¿no que se supone que si la persona moría no recibía ningún tipo de dinero de su AFP? No, O sea, a mí me habían... sí, no precisamente de la AFP, ya sino hay administradoras o aseguradoras que se llaman, ya corredoras de seguros, que esas se encargan de pagar eso cuando fallece una persona, ¿cierto? Y ahí dentro de ese pago está incluido el tema del cajón y todo eso, que es un pago que hace el seguro, ¿ya? Pero también un valor que le paga a la familia, ¿ya? Eso lo vamos a ver más específicamente después, porque en la remuneración en el fondo no está eso, ¿ya? Y a nosotros nos involucra el tema del cálculo de la remuneración. Por lo tanto, ese seguro, sí, el 1,99 hay que tener claro que lo paga el empleador, no el trabajador, ¿ya? Y asegura a la familia y al trabajador en estos 2 casos, si el trabajador muere o el trabajador queda inválido y tenga que jubilar anticipadamente, ¿ya? Y por último, lo que hablábamos con delante, que era lo que va a variar de cada una de las AFP, que es la comisión por administración. La comisión por administración, cada AFP tiene un valor diferente, que lo vamos a revisar más adelante, que ahí va a depender de cada AFP que cobre más caro o cobre más barato. Generalmente cada 2 años se licita la AFP que tiene la menor comisión, ¿ya? Y a esa AFP van a ingresar todos los trabajadores jóvenes. En un tiempo fue la AFP 1, que salió recién y tenía la comisión más baja, por lo tanto en 2 años todos los trabajadores que entraban al sistema de AFP tenían que por obligación entrar a esa AFP y después podían elegir otra y podían cambiarse. Cabe señalar que uno es libre de elegir a la AFP que quiera, ¿ya? Y después también vamos a explicar el tema de los fondos, ¿ya? Entonces, tenemos que la capitalización, es difícil esa palabra, capitalización individual tiene fondos de inversión, que eso hay que tener muy claro, que todos los trabajadores a veces no saben,
¿ya? Hay una organización que se llama Felices Forrados que da como recomendaciones de en qué fondo estar y todo. Hay algunos expertos que dicen que no, que los más jóvenes tienen que estar siempre en el fondo A, etcétera, y los que están a punto de jubilar entre el D y el E, ya son como recomendaciones de expertos y otras recomendaciones que salen de lo común, ¿ya? Pero ¿qué tienen que ver los fondos de pensiones acá? Tenemos 5 fondos de pensiones, entre el A y el E, el fondo A, B, C, D y E. El fondo A, que es más riesgoso. ¿Qué quiere decir más riesgoso? Que tiene una mayor posibilidad de perder dinero, pero por otro lado tiene una mayor rentabilidad también, ¿ya? El B es riesgoso, el C es intermedio, el D es conservador y el E es más conservador. ¿Qué quiere decir cada uno? Uno tiene la facultad de elegir libremente en qué fondo de inversión estar, ¿ya? Además de elegir la AFP, uno también puede elegir los fondos de pensiones, ¿ya? Entonces existe un fondo que es más riesgoso, pero más rentable, y otro fondo que son rentas fijas, que es menos riesgoso, pero tiene una menor rentabilidad también. O sea, gano menos, pero pierdo menos. Y en el fondo A gano más, pero voy a perder más. A largo plazo se dice que el fondo A debería rentar más, ¿ya? O sea, de mis fondos deberían aumentar. De lo que se me descuenta, yo debería ganar intereses o rentar más dinero, porque recuerden que nuestros fondos, ¿qué hace la AFP? Lo invierte, ya sea en el extranjero, ya en acciones, en el extranjero, bono, o acá en Chile. Ya la mayoría de los dineros del fondo D, C y E están en Chile, ¿ya? Y la mayoría de los fondos A, B están en el extranjero en rentas variables, ya que tienen un mayor riesgo, porque si pasa algo en el mundo y caen las acciones, van a caer todos esos dineros y se va a perder dinero, ¿ya? Eso en general de los fondos. Entonces, también existe además del obligatorio, que ya vimos todos los aspectos del pilar obligatorio, existe un pilar que es el voluntario, que son los APB, ahorro previsional voluntario. O sea, aparte de ese 10% que yo voy a ahorrar, yo puedo ahorrar otro dinero más. Por ejemplo, yo le digo a la FP, mire, yo quiero ahorrar voluntariamente 50.000 pesos mensuales, o 100.000 pesos mensuales, o 10.000 pesos mensuales, lo que sea, ¿ya? Es un ahorro voluntario. Y después tenemos el pilar que es solidario. ¿Cuál es el pilar solidario? Que es financiado por el Estado, que son lo que reciben algunas personas que no han trabajado nunca, ¿ya? Y reciben una pensión, que es la pensión básica solidaria que se llama, ¿ya? Nietzsche me dice, ¿en la cuenta 2? Sí, el APB es la cuenta 2, exactamente. ¿Y en Previred qué tiene Previred? No sé si una pregunta o una afirmación, ahí escríbeme, ¿ya? Entonces, el pilar solidario, que es la pensión básica solidaria, que es lo que dice ahí PBS, que es financiado por el Estado. En estos momentos habría que averiguar cuánto sale, si alguno Sí, Felices y Forrados, sí. Ahí hacen la gestión y te dicen qué fondo estar, ¿ya? Ahora, no sé cuánto es el valor de ahora de la pensión básica solidaria, no sé si alguno de los apoderados que tenemos acá, si ustedes saben, si algún papá de usted, papá, mamá, familiar, recibe esta pensión básica solidaria, que si no me equivoco deben estar como en 180.000 pesos, 170 por ahí, ¿ya? Que lo financia directamente el Estado. Y el APS, que es... que tiene que ver también cómo se recauda esto, que es el aporte previsional social, ya que lo aporta principalmente, lo financia el Estado y a través de las pensiones básicas solidarias, ¿ya? Y por otro lado, me adelanté un poquito ahí, ya, entonces tenemos el pilar solidario, el pilar obligatorio, que es el 10%, el pilar voluntario a través de los APB, cuenta 2, y el pilar solidario, que es la pensión básica solidaria, que lo financia el Estado, como decíamos, ¿ya? Y por otro lado, ¿cuáles son los derechos asociados al pago? ¿Ya? Por un lado tenemos cómo se recauda y por el otro lado tenemos las pensiones, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de los trabajadores? Entonces, el primer beneficio del sistema de pensiones es por vejez, ya cuando el hombre cumple 65 años y la mujer cumple 60 años, ¿ya? Ahí las personas se pueden jubilar, ¿cierto? Y eso es la pensión de vejez. Y las edades de jubilación son las que aparecen ahí.
para hombres y mujeres. También tenemos una pensión por invalidez. Recuerden que, como les decía adelante, existe un seguro de invalidez que paga el empleador el 1,99%. Por lo tanto, el fondo de invalidez se puede cobrar entre los 18 y los 65 años, en ese rango. ¿Por qué los 18? Porque a esa edad legalmente se puede contratar un trabajador. ¿Y por qué hasta los 65? Porque ahí es la edad máxima para poder jubilar, en el caso de los varones, ¿ya? Y ahí, en el caso de que se disminuyan las capacidades físicas, ya las capacidades físicas o mentales, se va a dar este sistema de pensiones por invalidez. Como les decía antes, si hay algún trabajador que es inválido, ¿cierto? Ya sea físico o mentalmente, se activa este beneficio a través de la AFP. Entonces, y el de sobrevivencia, en el caso de que el trabajador muera, como decíamos ahí, fallecimiento, resguarda a la familia, ¿ya? Ese es el beneficio de este seguro de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos recaudar las cotizaciones que son encargadas a la AFP, invierte los recursos. ¿Quiénes son los encargados de eso? La AFP. Entrega los beneficios, también encargado a la AFP, o lo destina a una aseguradora, ¿ya? Que son las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué hace la administradora de fondos de pensiones? Recauda las cotizaciones, invierte los recursos de los trabajadores y entrega los beneficios después cuando el trabajador se jubila, dependiendo del sistema de jubilación. Si es vitalicio, pero ya eso son ya un tema para largo también, que son otros temas, ¿ya? Que no nos involucran para el cálculo de la remuneración. Están las compañías de seguros que administran este seguro de invalidez y sobrevivencia, y la entidad fiscalizadora que se encarga de fiscalizar a estas AFP, que es la Superintendencia de Pensiones, la SUB de Pensiones, ¿ya? Y aquí vamos a analizar un poco las comisiones que les decía antes, de las AFP, ¿ya? Nos queda poquito, voy a ir apurándome porque son las 11:10 ya y nos queda un poquito para determinar. Ahí podemos observar que la comisión de cada AFP, siendo la más alta, la Provida, que es el 1,45, si un trabajador tuviera un TRI de 400.000 pesos, ahí sería el valor por comisión que le está pagando el trabajador. En ese caso serían 5.800 pesos. Y el que paga menos, en este caso sería la modelo, no, la 1 en este momento, que serían 2.480. Ahí existe una diferencia entre la de 3.320 pesos entre la que cobra más comisión con la que cobra menos comisión. Hoy en día la 1 es la más barata y la más cara sería la Provida en términos de comisión. Ya ahora tenemos que, si hacemos un análisis más detallado, ver cuál AFP está rentando más, cuál tiene más ganancias, etcétera, que ya serían otros temas más de finanzas, temas financieros, ¿ya? Entonces, acá habíamos hablado que el sistema de pensión es por la vejez y por el otro lado, sobrevivencia, que explicamos anteriormente, ¿ya? Pero quiero llegar, esto ya lo explicamos en el esquema. Bueno, aquí es muy fácil esto, esta siguiente pregunta del ticket de salida, que sería, ¿qué significa la sigla AFP? La administrativa de fondos de pensiones previsionales, B, administración financiera de pensiones, C, administradora de fondos de pensiones, o D, administrador de fondos públicos. La mencionamos todo el rato, toda la clase, así que ya lo dijimos, ¿ya? Administrativa de fondos de previsionales, la B, administración financiera de pensiones, C, administradora de fondos de pensiones, y D, administrador de fondos públicos, ¿ya? Bien, antes de ver esto que es más complicado y que nos queda muy poco tiempo, en Previred, ¿cierto? Habíamos dicho que tenemos esta tabla de cotizaciones obligatorias, ¿ya? Esta tabla de cotizaciones obligatorias, que aparece ahí la tasa, en donde es muy fácil el método para calcular y determinarlo después en la liquidación de sueldo, porque a través del TRI, del total remuneración imponible, que le dije que era un valor importante, el TRI, uno ingresa el TRI en la calculadora y lo multiplica por el porcentaje que aparecen ahí, que es la tabla de AFP de los trabajadores dependientes, ¿ya? Con esa tabla vamos a trabajar y con la primera columna, porque la segunda columna es el sistema
de invalidez y sobrevivencia que lo paga el empleador, que vamos a calcularlo después, pero más adelante le voy a decir porque se calcula parte de la liquidación de sueldo. Y para los trabajadores independientes, tiene que pagar la suma de la tasa con el SIS, porque son independientes, ¿cierto? Y tienen que cotizarse de manera independiente, ¿ya? Pero para efectos nuestros, ahí yo les puse con rojo, que vamos a ocupar esa primera columna, que ahí está el 10% más la comisión que cobra cada una de las AFP, ya que lo veíamos anteriormente en la tabla siguiente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, que supongamos que tiene una remuneración imponible de 800, ya un TRI de 800, y se encuentra afiliado a la AFP Habitat. Entonces, para calcular la cotización, la empresa debe proceder de la siguiente manera. 800.000 pesos por 11,27%, y eso me da 90.160 pesos, ¿ya? Entonces, el valor calculado será descontado de la remuneración del trabajador de sueldo y lo vamos a anotar en donde lo vimos delante. Les digo, voy a pasar a la que teníamos anteriormente. Lo vamos a anotar acá, ¿cierto? Donde dice AFP, la primera línea, ¿no es que dice ahí 10% más cotización adicional? ¿Qué es la cotización adicional? El porcentaje de la comisión que cobra la AFP. Entonces, en esa primera línea, donde está el signo peso, nosotros anotaríamos el valor que calculamos para este trabajador por concepto de el 11,27% de la AFP Habitat. Y este procedimiento va a ser la última pregunta del ticket de salida, en donde van a tener que hacer tan simple como una multiplicación y elegir la alternativa correcta. ¿Ya? Así que voy a dar pase ahora porque con esto vamos a terminar esta clase. Después vamos a seguir avanzando con el ejemplo 2 y vamos a ver el tema de salud. Obviamente la próxima clase vamos a reforzar algunos temas que vimos el día de hoy con respecto al seguro previsional de las AFP, pero principalmente vamos a quedar hasta ahora, ¿cierto? Que van a ser ya las 11:20. Voy a dejar unos 4 minutos para preguntas. Si no hay preguntas, podemos reforzar algo. Y pasaríamos a lo que es el ticket de salida, ¿ya? Dejo la palabra para que me puedan preguntar, ya sea a través del chat o a través del micrófono. Ya, la Bárbara me pregunta de dónde sacó el 11,27% de Previred. Ya, Previred tiene esta tablita, mira. Esta tablita. Entonces, si yo te digo, a ver, si un trabajador gana 300.000 pesos y está en plan vital, ¿por cuánto tengo que calcularle su AFP, Bárbara, si está en plan vital? 11,16%. Muy bien. ¿Cierto? 11,16%. Entonces, si está en Habitat, 11,27. Si está en Modelo, 10,77. Si está en la 1, 10,62. Si está en Capital, 11,44. Entonces, si tengo aquí un TRI de 800.000 pesos, dependiendo en qué AFP, va a ser el porcentaje. ¿Ya? En el mercado hoy en día contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AFP. La Capital, AFP Capital, Cuprum, Habitat, Plan Vital, Provida, Modelo y AFP 1. Y cada uno tiene sus tasas de AFP. Entonces uno esto lo encuentra en Previred. En Previred aparece, ¿cierto? Esto. Ustedes pueden ingresar, como lo hemos hecho siempre.
Abrimos acá una pestaña. PreviRed. Nos vamos a inicio de PreviRed, nos vamos a indicadores previsionales y siempre nos va a tirar el último, que sería cotizaciones para pagar en septiembre ya las remuneraciones del mes de agosto. Si no hay ninguna indicación acá arriba es porque ningún dato ha cambiado. Entonces acá tenemos, en PreviRed, tenemos los valores. Capital 11,44, Cuprum 11,44, Habitat 11,27, Plan Vital 11,16, Provida 11,45, Modelo 10,77 y 10,62. Tenemos la asignación de cargas familiares, los tramos, tenemos los topes imponibles, tenemos el ingreso mínimo mensual, que son 320.500, no ha cambiado, ahora se está negociando, ojo que va a haber una negociación, ya por el tema de las rentas mínimas, o el ingreso mínimo mensual. Ahí estaban discutiendo la CUT con el gobierno para revisar cómo y cuándo iban a actualizar ese valor, ¿ya? Eso principalmente. Entonces, de esa manera se calcula que sería el último ejercicio del ticket de salida, ¿ya? Entonces, siendo las 11 con 25 minutos, si no hay más preguntas, voy a proceder a subir el ticket de salida para que lo puedan desarrollar. Ya si hay preguntas durante este tiempo, ya con esto ya terminamos la clase del día de hoy. Y les voy a dejar estos minutitos para que le puedan desarrollar, porque este ticket, recuerden que en esta clase no dijimos las respuestas, ¿ya? Y además viene un ejercicio de cálculo, así que si tienen por ahí la calculadora o tienen el celular para hacer esta multiplicación y determinar el valor, que es muy sencillo y muy fácil, ¿ya? Y que lo están viendo ustedes en pantalla, la forma, lo pueden hacer, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces ya está enviado el ticket de salida del formulario, se asigna, las respuestas correctas se dan automáticamente y además el puntaje también se asigna de manera automática. Ustedes pueden revisar también a través de Classroom su porcentaje de logro en términos de ticket de salida y la guía, ¿ya? El porcentaje de logro, que aparece también de manera automática cuando yo le asigno el puntaje. Bien. Así que empiecen a trabajar en este minuto. Yo también voy a rectificar la lista para que revisemos quién está presente y quién está ausente. Tengo ausente a Gonzalo Barra, que antes estar presente. ¿Está Gonzalo, no? Gonzalo Barra, ¿está ahora? Ya, sí estás. Abimelech, Profesor, sí, dígame, Constanza. Te escucho. esta semana le toca mandar tarea a la profesora Cecilia, ¿cierto? Así es. Esta semana manda guía a la profe Cecilia. ¿Sí? Sí, para 15 días. Y ahora ¿Cómo? No te alcancé a escuchar lo último. Abimelech Catalán está. Profe, Y dígame, Tiare. subió el ticket de salida al Classroom. ¿Sí? No me aparece, lo estoy buscando. Ya, a ver, voy a tratar de... Ya. Espérame, dame un segundo para ver si puedo mandar el formulario. Ya, profe, ahí me apareció. Ya, en todo caso igual mandé el formulario, pero sí, idealmente te metas por Classroom para que después te aparezca tarea entregada. Ya, entonces la Abimelech Catalán no está. Por favor, si está, me dice. Ya, Mayra, muy bien.
Para Yerko, para todo efecto de ¿cómo se llama? De justificación, ya sea por inasistencia, por problemas del PC, enfermedad, etcétera, correo al profesor que usted no le entregó la guía, con copia al inspector siempre, ya, justificando todos esos temas, ¿ya? Ahora no sacamos nada va a estar justificado, pero no sacamos nada con que la hagas, porque yo ya mandé todos los resultados, ¿cachai? Entonces no podría recibirte la guía, porque va a ser como así el sistema. Vamos a revisar, después cuando se cumplan los plazos, entrego los resultados para que ustedes puedan comparar, ¿ya? Iskra tenía un problema ahí. Danitza, ¿habrá llegado? Danixa no está. David Olivares. Sí está Danixa, muy bien. Ya. Que delante pasé lista y no estabas. Perfecto. Danixa Fernández, entonces está ahí. David Olivares, no sé si habrá entrado. David Olivares. Y Baiteares Soto, ¿habrá llegado? Y Ailín Villavicencio, tengo 34. Aquí presentes, 33. Alguien se salió. Bueno, la Xiomara parece que tenía problemas ahí de ingreso, pero ojalá que... recuerden que el ticket de salida está activo hasta las 11:45. ¿Ya? Hasta las 11... No, es que yo pensaba que te había salido, Xiomara. Es que como ahí tengo 33 presentes, y tengo acá en nómina 34. Me faltan ahí algunos que a lo mejor se deben haber salido. Bien, chiquillos, entonces nos vemos, que estén muy bien. Yo termino detengo la grabación, me despido, que estén muy bien y nos vemos el próximo viernes. Chao, chiquillos, cualquier cosa, recuerden que